mis queridos maestros de seminario e institutos. Estoy muy agradecido en este día por el Señor darme la hermosa oportunidad de compartir con ustedes algunos sentimientos e inspiraciones que sé cómo me han ayudado a mí, le ayudarán a ustedes y a sus queridos jóvenes, quien día tras día dan de su esfuerzo para llegar a Cristo. Quisiera comenzar recordando el propósito de seminarios de instituto o el objetivo principal. Recordando que nuestro propósito como maestros de seminario e instituto lo podemos encontrar en el manual del EADE, que todos sabemos y conocemos. Y este es el propósito. Dice: nuestro propósito es ayudar a los hombres y mujeres jóvenes y a los jóvenes adultos a entender y confiar en las enseñanzas y en la expiación de Jesucristo, a hacerse merecedores de las bendiciones del templo y a prepararse ellos mismos, a su familia y a los demás para la vida eterna con nuestro Padre Celestial. Fin de la cita. Me llama mucho la atención el párrafo en donde dice que debemos ayudar a los jóvenes a entender y confiar en las enseñanzas y en la expiación de Jesucristo. Quisiera tocar ese punto. En esta semana, en el estudio del capítulo 14 de Mosía, me llama la atención este capítulo porque nos recuerda la vida del Salvador, especialmente en su expiación infinita. En algunas oportunidades he pensado que menospreciamos en su totalidad lo que llevó consigo Cristo para poder salvarnos. Quisiera mencionar algunas de las evidencias que Cristo llevó consigo para que tanto ustedes como yo podamos hoy día encontrar la salvación. Y todo se encuentra en el capítulo de Mosía, capítulo 14. Y dice que Cristo llevó nuestros pesares. Cristo llevó nuestros dolores. Esto incluye los dolores físicos, mentales y emocionales. Cristo llevó nuestras transgresiones, pecados e iniquidades. Llevó consigo nuestras enfermedades de todas clases. Llevó consigo las tentaciones que hemos tenido. Llevó consigo nuestras debilidades de todas clases. Llevó consigo aún la muerte. Piensen ustedes conmigo todas las adversidades, dolencias generales, tanto físicas, emocionales y espirituales, que han tenido hasta ahora. Piensen en ello por un segundo. Mediten que todo lo que ustedes y yo hemos tenido en esta vida, Él lo padeció. Y solo en un intervalo de tiempo en el Monte de los Olivos. Ahora piensen que Él no solo hizo eso por usted y por mí, sino por todos los espíritus, hijos de Dios, creados a su imagen y semejanza. Ciertamente, Él era la única persona quien podría hacerlo. En un estudio que hace tiempo había leído, se determinó que para que una persona pudiera sangrar por un poro, eso tendría que equivaler a 1 o 2 infartos. Imagínense eso. Piensen que Cristo mismo sangró por cada poro de su cuerpo. Tanto fue el dolor
que un ángel del cielo tuvo que bajar y consolarle. Me parte en mi corazón en pensar en este episodio y recordar que lo hizo con la finalidad de salvarme eternamente. Queridos maestros de seminario e institutos, ¿habrá ahora una mayor razón por el cual tenemos que confiar en Cristo? ¿Será necesario que confiemos en Él? Queridos maestros, los jóvenes que tenemos a nuestro encargo que Dios nos ha puesto para ministrar y enseñar, deben entender esto en su corazón para que ellos puedan confiar en Él. Que todo lo que han pasado, lo que estén pasando, que quizás lo que en lo futuro pasará en sus adversidades y dificultades, Cristo lo padeció. Y como Él lo padeció, Él les comprende en su totalidad y sabe cómo salir de ello. Testifico que el entendimiento o el esfuerzo que hagamos nosotros como maestros para que ellos puedan entender, tanto en la mente y en su corazón, la doctrina de la expiación de Jesucristo, haremos que los jóvenes puedan confiar en Él. Y cuando eso ocurra, solamente cuando eso ocurra, vendrán las bendiciones posteriores que dicen nuestro propósito. Es decir, gozarán de las bendiciones del templo ellos mismos con sus familias y estarán listos y preparados para heredar la vida eterna con nuestro Padre Celestial. Testifico esto en el nombre de Jesucristo. Amén. Hola queridos maestros de seminario e instituto, les habla la hermana Natalia Araujo, supervisora de seminario. Hoy quisiera compartir con ustedes algunas palabras acerca de la nueva aplicación Canvas. Sé que será una gran herramienta para su capacitación y para quienes enseñan. Sé que si semanalmente vemos las capacitaciones, compartimos nuestras impresiones y tomamos nota, enseñaremos mejor a la manera del Salvador. En esta época tan difícil, el Señor nos ha dado la tecnología para hacer avanzar su obra y para ayudar al recogimiento de Israel. Lo testifico porque ha sido una bendición maravillosa en mi vida y en la vida de mis seres queridos, en mis llamamientos, y me ayuda a acercarme más al Señor. Sé que en estos tiempos tenemos muchas herramientas, estamos dispuestos a ayudarles y a hacer todo para que este programa siga funcionando en nuestra estaca. También sé que tenemos muchas dificultades con la electricidad y con las diferentes cosas que nos rodean, pero si mantenemos nuestra mira únicamente en nuestro Padre Celestial, las bendiciones llegarán, sabremos reconocerlas más. En esta época tan difícil dependeremos solamente de la revelación personal. Mi Padre Celestial me ha bendecido y los bendecirá a ustedes. Les amamos, queridos maestros, oramos por ustedes y buscamos las maneras de ayudarles en esta sagrada responsabilidad de enseñar a los hijos de nuestro Padre Celestial. Así que saludos y ánimo, mis amigos. Es un gusto poder presentarles a ustedes una serie de microcapacitaciones en formato PDF y en video, que hemos preparado para todos los maestros de seminarios e institutos del área. La finalidad es poder darles los recursos que necesita para que durante las lecciones se logre una mayor conexión con el Salvador Jesucristo, participación de sus alumnos en la clase por medio de dinámicas, que sus alumnos se preparen antes de la clase y una mayor interacción entre los mismos alumnos y entre el alumno y el maestro. En el EADE hay una cita del elder Robert D. Hales que dice: los hechos que promueven la fe ocurren cuando los alumnos asumen un papel activo en la enseñanza y testifican a sus compañeros. Cada semana compartiremos con ustedes técnicas y herramientas. Las técnicas le permitirán lograr un aprendizaje profundo y las herramientas le permitirán utilizar con más versatilidad los aplicativos.
En el Manual de la Enseñanza y el Aprendizaje del Evangelio se señala que para que los alumnos sientan la influencia edificadora del Espíritu Santo en su experiencia de aprendizaje, ellos también deben hallarse preparados para oír la palabra. Sus alumnos serán los protagonistas en este proceso de aprendizaje, siendo más participativos y activos. Lograremos que estén más motivados, que sean creativos y comprometidos con su aprendizaje. La asignación es que usted cada semana ponga en práctica lo aprendido y pueda reportar al coordinador de seminarios, director o instructor de institutos de la implementación de estos recursos. Bienvenidos, maestros de seminarios e institutos. Queremos compartir con ustedes, como parte de nuestro ciclo de microcapacitaciones, la técnica de cómo compartir mi pantalla y audio desde la aplicación Zoom. Una parte central de nuestro objetivo es ayudar a los alumnos a entender y confiar en las enseñanzas y en la expresión de Jesucristo, y para lograrlo, esta es una herramienta muy eficaz. En nuestro manual de capacitación de la enseñanza y el aprendizaje del Evangelio, entendemos que los recursos audiovisuales pueden representar acontecimientos importantes de las Escrituras y pueden ayudar a los alumnos a visualizar y experimentar estos acontecimientos. La tecnología de las computadoras permite a los maestros mostrar segmentos de video, exponer preguntas importantes, imágenes o citas de las autoridades generales, o resaltar principios y doctrinas identificados durante la lección. El uso de los recursos audiovisuales, informáticos o de otras tecnologías deben servir para hacer que la lección sea clara, interesante y memorable. No debe distraer a los alumnos de modo que no perciban las impresiones del espíritu. Teniendo en cuenta este propósito, compartimos a ustedes el uso de la herramienta Zoom. En este video aprenderá a compartir su pantalla tanto como anfitrión como participante en una reunión Zoom. Lo que debe hacer es darle clic en la opción Compartir pantalla en verde y le aparecerán las opciones que tiene disponible, como su escritorio o pantalla, pizarra en blanco, opciones para iPhone o iPad y ventanas que tenga abiertas en ese momento. Si fuera a compartir una presentación con audio o un video, dele a compartir sonido de la computadora y optimizar clip de video para pantalla completa. Le da en compartir y puede dejar de compartir su pantalla en cualquier momento que lo desee con este botón. En 1862, Brigham Young enseñó: todo descubrimiento de la ciencia y de las artes que es realmente útil para la humanidad se ha dado por revelación directa de Dios. Se ha dado con la mira de preparar el camino para el triunfo final de la verdad y la redención de la tierra del poder del pecado y de Satanás. Debemos aprovechar todos estos descubrimientos grandiosos y dar a nuestros hijos el beneficio de toda rama de conocimiento útil, para prepararlos para avanzar y de modo eficaz hacer su parte en la gran obra. Esta semana, al preparar su lección, considere hacer uso de esta herramienta en su clase virtual. Comparta su pantalla y audio con su clase. Explicar, compartir y testificar de las doctrinas y los principios del Evangelio. Lea de página 32. Presentación PowerPoint. A medida que los alumnos explican, comparten y testifican, son guiados frecuentemente por el Espíritu Santo hacia un testimonio más profundo de los mismos conceptos que están expresando. Definición de la técnica presentación PowerPoint. El dar a los alumnos la oportunidad de explicar una doctrina o principio a alguien más les alienta a pensar más profundamente y a buscar una mayor comprensión antes de enseñar a los demás lo que ellos han aprendido. Los maestros pueden pedir a los alumnos que expliquen por qué es importante tener fe, ser bautizado o obedecer la ley del diezmo. Se puede invitar a los alumnos a que digan a alguien acerca de la creación, la caída o por qué ellos creen que las familias son fundamentales en el plan del Padre Celestial. Se puede hacer esto de 2 en 2 o en pequeños grupos, en dramatizaciones con toda la clase o en un ejercicio escrito. Lea de página 33. La implementación general de la actividad variará dependiendo
de si eliges hacerlo como una actividad única en clase, por ejemplo, dentro del marco de tiempo de una clase de 50 a 90 minutos, o como una asignación para que la preparen fuera de la clase, por ejemplo, en grupos o parejas de estudiantes que se preparan para su presentación al convertirse en expertos en su tema para la próxima clase, la próxima semana, para el final del semestre, etc. En cualquier caso, sin embargo, a las parejas o grupos de estudiantes se les asigna un tema para convertirse en expertos y se les da pautas sobre cómo presentar su material a sus compañeros. Estos son los pasos a seguir cuando los estudiantes dividen una sola lección entre grupos. 1. Divida a los alumnos en grupos, equipos de expertos. 2. Dele a cada grupo una sección de texto de la que sean responsables de convertirse en expertos. Y 3. En grupos o parejas los estudiantes leen la información, toman notas y sintetizan la información para que puedan presentarla claramente a la clase. Se les puede pedir a los estudiantes que dibujen incluso un bosquejo en un papel o en la pizarra. Luego enseñan la información, como los expertos de esta sección, a toda la clase utilizando un esquema u otras imágenes. De no tener acceso a un PPT, por favor que realicen su esquema en un papel y le saquen una foto y expliquen con ello a sus compañeros. Sírvase ver el siguiente video que modelará la técnica. Entonces vamos a repasar un rato la asignación que dejamos la semana pasada, y esta asignación tiene que ver con una presentación que tienen que hacer en un PowerPoint sencillo como grupo. Hemos tenido 2 grupos organizados, uno a cargo de David y uno a cargo de Iván, donde se registran los principios más resaltantes de los siguientes temas. En nuestra clase de hoy vamos a hablar de Jesucristo organizó su iglesia, y el otro tema es el Padre y el Hijo se aparecieron a José Smith. Entonces vamos a presentar el trabajo que ha realizado el grupo de David, y junto con su equipo pueden explicarnos lo que han desarrollado. Sí, adelante David y su equipo. Bueno, yo podría empezar hablando acerca de los profetas y de la autoridad que tienen ellos, ¿sí? Entonces, la iglesia de Jesucristo, cuando se organizó, obviamente el que estaba en la cabeza era Jesucristo mismo. Y en la Biblia nos enseña en el Nuevo Testamento que él también actuaba como un profeta, porque él era el que se comunicaba con Dios para compartir el evangelio con las personas. Y eso es lo que es un profeta, es la conexión con Dios. Y es una persona única que tiene todas las llaves del sacerdocio para poder hacer la obra. Bueno, y los apóstoles lo va a compartir, se llama Alison. Sí, le doy el tiempo a ella. Sí. Bueno, durante el tiempo en el que Cristo estuvo aquí en la tierra, Él llamó a 2 apóstoles para que pudieran predicar con Él. Y Cristo sabía que en un momento Él ya no iba a estar aquí, y los apóstoles iban a quedarse aquí en la tierra con la autoridad del sacerdocio. Entonces Él los preparó para el momento en el que Cristo ya no estuviese. Y hay una escritura en Doctrina y Convenios 95.4 donde habla acerca de eso. En la escritura dice: para la preparación con la cual me propongo preparar a mis apóstoles, para que poden mi viña por última vez, a fin de que realicen mi obra extraña, para que derrame mi espíritu sobre toda carne. El otro punto con respecto a la revelación es todo lo que Dios inspira por medio del Espíritu Santo al hombre. Puedo decir, toda su voluntad, todo lo que Él desea es hacia el hombre. Toda la comunicación es la revelación. ¿Y era necesario para dirigir la iglesia? Sí, en la iglesia de Jesucristo, bueno, cuando Él lo organizó, Él se comunicaba con Jesucristo, se comunicaba con Dios y Dios con Él. Y le declaraba la voluntad con respecto a cómo dirigir la iglesia. Práctica de la técnica. Por favor, en su siguiente clase de seminario o instituto, practique la técnica, pidiendo a sus alumnos que se preparen y presenten un PowerPoint para que expliquen y compartan una porción de su clase. Asigne cuánto tiempo tienen para presentar su asignación e indique que solo necesitan usar una diapositiva. Comparta con su coordinador de seminarios, director o instructor de institutos su experiencia. Buenas tardes, mis queridos hermanos, maestros de seminario e instituto.
Les habla su presidente Alonso García de la Estaca Mérida. Quería por medio de este medio darle unas palabras de felicitaciones y de agradecimientos por toda la labor que están ejecutando. Gracias por su esfuerzo y gracias por ser maestros tan eficientes, tan amorosos, tan dedicados a su llamamiento. El Señor los llamó en esta época de tribulaciones. Gracias por todo lo que hacen, por su esfuerzo, por todo ese merecimiento de vivir de acuerdo a las leyes del Señor para tener el Espíritu y predicarles y enseñarles a los alumnos por medio del Espíritu y la preparación. Gracias. Solamente un sentimiento de agradecimiento y de felicitaciones porque, bueno, son maestros llamados por el Señor y solamente el Hijo de Dios fue llamado maestro como signo, como título sagrado, maestro. Y ustedes se llaman maestros porque enseñan la doctrina de salvación. En las grandes sociedades medievales se concentraban en la enseñanza, en el cultivar la mente para cambiar al hombre. Y ponían los mejores maestros para enseñar a los niños y a los jóvenes, para que ellos cambiaran la sociedad. Entonces ustedes fueron llamados porque son los mejores, para fortalecer la fe de esos jóvenes crecientes, de los jóvenes de seminario y de instituto, para poder seguir adelante y no romper la cadena de salvación que tienen en sus familias. Gracias, mis queridos maestros. Estamos para ayudarles, para fortalecerles y bueno, para inspirarles. Sigan adelante, sigan leyendo, sigan preparando sus clases. El Señor lo sabe y eso es lo más importante. Y el Señor les bendice por el esfuerzo que están haciendo. Se lo testifico, que el Señor sabe a quién llama como maestro para enseñar a sus hijos. Y ustedes son privilegiados porque fueron escogidos para que fueran llamados maestros y enseñar la doctrina. Esa doctrina que va a dar no solamente un título universitario, sino que va a salvarnos, Nos va a ayudar a vivir eternamente con el Padre Celestial si comprendemos la doctrina, cambiamos el comportamiento y la aplicamos, guardamos los mandamientos y obedecemos las enseñanzas de nuestros profetas y de los antiguos y los modernos. Y la enseñanza del Salvador por medio de los hombres llamados por el Señor aquí en la tierra para predicar su evangelio. Ustedes van a tener un galardón eterno, mis queridos maestros. El Señor vive y esta es su iglesia. Mi testimonio es que estamos en los últimos tiempos, en la antesala de la venida de nuestro Salvador Jesucristo. Todo esto lo indica, mis queridos hermanos. Y ustedes como maestros lo saben, que van a haber señales. Y esta situación que estamos viviendo es una señal de la venida del Salvador. Bienaventurados somos nosotros que, bueno, los podemos ver esos tiempos o nuestros hijos. Y ustedes son los maestros que están enseñando para salvación, para que nos preparemos para ver la faz del Salvador. Un abrazo en el nombre de Jesucristo. Amén.